Ok. Bueno, para mí es un enorme placer estar nuevamente en este espacio y en este ciclo donde estamos hablando de la importancia de los rituales en nuestra vida y no solamente la importancia en este momento, sino cómo los rituales han estado presentes en las comunidades humanas desde el inicio de los tiempos y cómo en esta invitación como a la reflexión de aspectos de nuestra cotidianidad que muchas veces pierden sentido y a la recuperación de esos sentidos, bueno, seguimos con este tema sobre los rituales. Para mí es un placer darle la bienvenida y presentarles a nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo León, quien es es profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, un trabajo de investigación que ha dado fruto, que ha dado como fruto una cantidad de obras, entre ellas la que acabo de terminar, este chamanismo ancestral indígena en el encuentro del sí mismo, que se los recomiendo, bueno, totalmente. Ya Luis Eduardo más adelante nos dirá dónde se puede conseguir, porque tengo entendido que en la publicación física fui el afortunado de quedar con uno de los últimos ejemplares que quedaban, pero sé que se puede conseguir en otro tipo de formato virtual. Por otro lado, Luis Eduardo es cofundador de la Corporación Tiguaya, que significa Canto de la Tierra, una comunidad de saberes y ciencias ancestrales. Y él se define a sí mismo, y me parece bellísima la presentación, como lo dice, como caminante de la ancestralidad latinoamericana. Yo creo que ese caminante tiene que ver con no solamente con un explorador, sino como una persona que tiene la sensibilidad de ir conectando esos saberes y de ir recuperando muchos de esos saberes y afortunadamente con la generosidad y el interés de poderlos compartir. Entonces, bueno, sin más, Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este conversatorio y bueno, no me queda más que darte las gracias y la bienvenida. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Para mí también un motivo de agradecimiento el poder conversar con una comunidad que tiene el interés de la comprensión sobre los rituales, sobre lo mítico, y una comunidad que tiene el interés de comprensión sobre lo trascendental, espiritual o la idea de un psiquismo que está en conexión con lo trascendental espiritual. En mi lectura de ancestralidad indígena, un psiquismo que se conecta con el Padre Cosmos, un psiquismo que se conecta con la Madre Tierra. Y en ese sentido, también no pudiera yo empezar por donde lo siento, si no es con el agradecimiento a la perspectiva junguiana, es decir, el acercamiento contigo me hizo pues hacer como un rastreo de hasta dónde la psicología de Jung es para nosotros un sentido central o un pretexto teórico, una hermenéutica. Y resulta que nos redescubrimos una vez más en una perspectiva de psicologías transpersonales. Y en ese sentido de las psicologías transpersonales nos redescubrimos nosotros profundamente junguianos como sentido, es decir, sino bien como en el sentido categorial, en el sentido teórico, en el sentido técnico, tal vez si nos descubrimos nosotros, es decir, miro los textos, miré un poco los textos para esta conversación que hemos podido recuperar, que hemos podido construir, y realmente Jung termina siendo para nosotros profundamente significativo como lenguaje de relación con el mundo occidental, porque es precisamente Jung, tal vez el primero, que intenta recuperar para el mundo occidental el valor del mito, el valor del ritual, el valor de lo simbólico, en una simbólica que no es solo una condición, no solo una racionalización, sino que en una simbólica que es una suerte de manifestación vibracional, espiritual, muy presente en su obra. Entonces, es para mí muy significativo el poder sembrar, el poder encontrarme y el poder encontrarte en esta perspectiva de lo junguiano,
porque siempre hemos tenido una relación muy respetuosa y muy sentida con esta manifestación psicológica transpersonal y transcultural, que aprovecho pues para agradecer mucho en la memoria de Jung y de las personas que desde Jung se han encargado de hacer una siembra de su conocimiento por el mundo. Te decía, un psiquismo que se conecta con el padre y con la madre, un psiquismo que se conecta con el cosmos y que se conecta con la tierra. Y como lo hemos aprendido nosotros en las diversas tradiciones ancestrales, indígenas, cosmogónicas de esta América nativa, pues quisiera precisamente en términos de conexión con el padre y con la madre empezar saludando. Y aunque pareciera que es muy elemental y muy sencillo, la fuerza de lo elemental y de lo sencillo es potencia en este tipo de psicología. Cuando digo este tipo de psicología, no solo refiero sobre la junguiana, sino me refiero a lo que es en el centro de nuestra construcción a lo largo de una investigación de 20 años, que es lo que hoy denominamos el Mitaka Fijisca Mahui, en lengua muisca, pero que realmente tiene en traducción una relación a algo que pudiera denominarse la psicología ancestral indígena. Y en toda psicología ancestral indígena, en todo pensamiento de la tierra, en todo pensamiento del cosmos, lo primero que se hace es conexión con la fuente. Y en la ancestralidad indígena no es diferente. Lo primero que se hace es conexión con la fuente. Y la conexión se hace saludando a lo sagrado. Y aquí lo sagrado los encontramos en Bogotá, que algunas personas denominan a este territorio como Bacatá, y que de manera un poco más honda este era el territorio de Muquita, una tierra precisamente de siembra, un lugar donde se siembra lo humano, eso significa Bacatá para la cultura muisca. Y en este lugar donde se siembra lo humano, saludar precisamente a la representación del cosmos y a la representación de la tierra, la representación de lo masculino y la representación de lo femenino. Ustedes se irán dando cuenta que esta ancestralidad indígena es de una riqueza arquetípica abundante. Y eso significa, estando acá en Bogotá, estando acá en Moquitá, el poder saludar al padre y a la madre. Y el padre en esta región de Bogotá es el padre Monserrate, mal llamado Monserrate, realmente el padre Tensacá. Y la madre en este territorio es la mal llamada Guadalupe, que realmente se llama Chihuachía. Esos son el padre y la madre, esas son las fuerzas constitutivas de este territorio. Y lo primero entonces que quiero hacer es endulzar esta palabra y colocarle fuerza y potencia a esta palabra desde el saludo a Tensacá y desde el saludo a Chihuachía. Y lo saludo con un reconocimiento y con un agradecimiento enorme, teniendo mi mochila en este momento presente, teniendo mis rituales, mis usos y costumbres, mis herramientas sagradas en este momento, con hoja de coca en la boca, mambeando en este momento, y con otros elementales que tengo aquí sobre la mesa. Saludar y pedir permiso para esta palabra y agradecer ese sentido nativo de la tierra que nos constituye en nuestro psiquismo, de esa Honduras que se está planteando acá, la constitución de un psiquismo en relación con la tierra y en relación con el cosmos. Y en ese sentido de salud y de agradecimiento, el también propositar pues que lo que nos motiva para el encuentro, que sea claridad precisamente en esta palabra. El sentido de lo que es ritualidad, el sentido de lo que son las prácticas ancestrales de transformación de la vida, y de fondo, a través de esta ritualidad de usos y costumbres, el sentido de lo que son los grandes mitos que constituyen el psiquismo colombiano, el psiquismo nativo americano, el psiquismo suramericano. Mira, realmente primero quiero agradecerte por comenzar de esta manera, porque se pone en evidencia lo que es un vivir con la conciencia de lo que nos rodea y con un vivir en conciencia de los rituales, ¿no? Hay algo que me emociona profundamente porque oyéndote,
es ese respeto por empezar, por, por, por favorecer una determinada intención frente a un acto que en principio uno lo puede ver como de todos los días, dos seres humanos hablando, dos seres humanos conversando alrededor de un tema, pero la manera en que tú empiezas a traernos, cómo tú vives, el vínculo a la relación con el mundo que nos rodea, crean que para mí es profundamente conmovedor, porque hay una conexión con elementos muy profundos, hay una conciencia muy presente de una intención y de un propósito, y creo que eso le da una dimensión diferente. El mismo hecho de nombrar, quizás las personas que no conocen Bogotá, no pueden imaginarse cuando hablas de Monserrate y de Guadalupe o cuando hablas de Tensacay, Chihuahua, no se pueden imaginar cómo son dos representaciones geográficas que están muy cerca, que nos rodean, y poderlas tener presentes como marco, como una contención, como un algo que está presente y que tiene que ver con nuestro día a día, es realmente importante, ¿no? Y ahí empezamos a entrar y creo que es una puerta muy importante para poder entrar en la potencia, que tiene que ver con los rituales, como esa conciencia de lo que nos rodea, la conciencia de lo que utilizamos para promover o para favorecer ciertas dinámicas o ciertas conexiones con energías y vibraciones fundamentales, creo que es fundamental. Entonces te lo agradezco mucho porque, bueno, créeme que ya con esta introducción para mí ya entra, se hace cuerpo la importancia de hablar de ritual como ese elemento consciente de estos aspectos como, vamos a llamarlo como invisibles. Y que por ser invisibles no quiere decir que no sean experiencias. Tú también comentaste algo y con eso termino como este cierre a esta introducción fantástica que hiciste tú, que es el cómo a lo mejor lo que estamos promoviendo, tratando de hacer, es un compartir experiencias. Cuando se habla o cuando tú hablas de la psicología ancestral indígena como experiencia y la puedes relacionar con el pensamiento junguiano, yo creo que lo que los une es que Jung realmente vivió esto como experiencia, no fue un análisis teórico a partir de datos que fue uniendo desde la filosofía o desde un proceso de análisis sin vida, sino fue precisamente desde la experiencia, como en esa conexión experiencial con otras dimensiones de la psique y con otras dimensiones del humano, fue que él pudo empezar a hablar de esto. Y como tú muy bien dijiste, se teje, hay una cantidad de sitios de encuentro entre esas dos experiencias. Quizás lo que pudiera decir es que a lo mejor Jung empezó a hablar de una experiencia que parte desde su individualidad y se conecta con toda una experiencia del mundo y del cosmos y de la ancestralidad y a lo mejor lo que tú planteas, que me parece que pues, lo podemos ver como otra vía, es como hay toda una cesta llena de experiencias, una cesta llena de elementos que se han venido como reuniendo desde tiempos inmemorables y de boca a boca se han ido pasando y permiten entonces como entrar en la individualidad. Entonces, me parece que son dos caminos como de llegar a un mismo territorio que podemos compartir. Sí, recojo lo que planteas. Creo que nosotros tenemos diversas fuentes, es decir, eh, ha resultado en ocasiones muy complicado el ejercicio de la traducción para el mundo occidental. Y para nosotros Jung fue, en términos hermenéuticos,
un buen sentido textual y pretextual de traducción para el mundo occidental. Es decir, poderle decir al mundo occidental que la cosmogonía indígena es una experiencia empírica llena de sentidos y llena de vivencias, pues fue un gran logro en el sentido precisamente de la traducción. Hay un filósofo peruano, él es un indígena inca, pero también es un doctor en filosofía, que se llama Mario Mejía Guamán. Él está vivo. Él tiene una tesis que ha generado cierto debate en el sentido de que el conocimiento indígena no es, no es filosofía primero, tal cual como se da en el mundo occidental. Es decir, en el mundo occidental lo primero que se da es una filosofía y luego la filosofía se vuelve una ciencia. Lo primero que hay es un pensamiento y luego el pensamiento se vuelve una práctica, sino que para el profesor Mejía Guamán, para el mundo indígena, tal vez en lo que estás rescatando de Jung, el conocimiento es primero una práctica. Para Mario Mejía Guamán, el conocimiento indígena tal vez es primero ciencia y posterior a la práctica del conocimiento de la demanda de evidencia experiencial que hay en toda ciencia, es posible a partir de esta demanda de lo experiencial construir tal vez conocimiento teorético. Es decir, el mundo indígena primero constituye práctica y sobre la práctica enuncia un sentido de teorética sobre la existencia. El mundo indígena la filosofía perenne del mundo indígena es primero una condición precisamente de praxis y sobre esa praxis es el que se construye. Y como tú lo planteas, por supuesto que es una bolsa pletórica de conocimientos que no se han perdido, sino que es una experiencia pletórica de conocimientos que están allí para que en la manera epistémica de lo espiritual y de lo cosmogónico puedan ser recogidos para la comprensión. Es decir, muchas veces se contempla aquí sobre la posibilidad de recuperación de la lengua indígena o la posibilidad de recuperación de los rituales indígenas. Y los abuelos, específicamente el abuelo Fernando de Cota, lo primero que constituye es la lengua se puede recuperar el día que seamos capaces de escucharla de los árboles, no en el sentido de una fonética, en el sentido de una gramática, sino en el sentido de una experiencia vivencial que nos permita la conexión espiritual con el mundo de la vida, con el mundo de la tierra. Y solo en ese sentido, cuando seamos capaces de percibirle, escucharle y sentirle a la tierra, los rituales, las prácticas y las lenguas, vamos a ser capaces de recuperar el conocimiento. ¿No? Y creo que lo que tú estás planteando tiene una profundidad increíble porque es un reto, yo diría como a romper con esas barreras que tiene el ego, que aparte de la cultura occidental, desafortunadamente no ha hecho sino fortalecerlo y desde esa manera ha sido el gran obstáculo que no nos permite como esa conexión más directa. Pero hablando de la práctica, de lo que tú comentas, como el conocimiento indígena está inmerso dentro o se manifiesta a partir de una cantidad de prácticas que a su vez permiten que el conocimiento indígena se mantenga vivo, ¿no? Porque en esto que tú comentabas al principio, en este agradecimiento e invocación al padre y la madre fundamental y al padre y la madre que tenemos en este territorio, ya eso es una práctica. En ese término de las prácticas, no sé si tú pudieses decir o pudieses comentar, no sé si existe como una, como, por llamarlo de alguna manera, como una estructura que pueda convocar que pueda servir como un elemento de iniciar ese tipo de práctica. Te lo digo por lo siguiente, me explico. En esa inconsciencia que usualmente tenemos de lo que nos rodea, y en eso que hiciste tú de hacer consciente de que existen por lo menos dos energías que en este momento nos están conteniendo. Una energía
del padre, de lo masculino, que tiene una cantidad de elementos que le pertenecen a nivel de lo que pudiéramos llamar, en términos de psicología junguiana, arquetipales, en términos como más modernos, de vibraciones, y la madre que tiene otras connotaciones y ya invocarlos de alguna manera nos da un continente, un contenedor donde puede que surja algo. Ujú, En esa primera práctica, en esa primera invocación, e insisto y la repito porque quizás para ti es un elemento que está incorporado dentro de tu vínculo con la vida y con el entorno de manera natural. Quizás yo lo puedo reconocer porque lo valoro y lo respeto y creo que es sumamente importante, pero para muchas personas ese comenzar de esa manera, si les pueden pasarlo de una manera como bastante inconsciente si no se les señala, ¿no? Es como, bueno, Luis Eduardo empezó por una especie como de rezo o de agradecimiento o de oración, este, sin ver realmente la potencia y la importancia que tiene eso. Entonces, sigo dándole vueltas al asunto porque no sé si una de las prácticas o una de las estructuras, si se puede llamar de alguna manera, de las prácticas es precisamente hay un respeto a ese mundo invisible que muchas veces desconocemos o no tomamos en cuenta y que muchas veces por no tomarlo en cuenta, bueno, de alguna manera no lo respetamos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el tenerlo presente, el traerlo, el hacerlo consciente, el darle su lugar, es una forma de empezar cualquier tipo de actividad, alguna actividad con un respeto profundo sobre lo que nos rodea. Entonces, desde allí no sé si hay algún tipo como dentro de la psicología ancestral indígena, algún tipo como de prácticas que van como activando, que van dándole lugar a diferentes elementos, a diferentes energías que están allí y que de alguna manera tenerlas en cuenta es importante. sí, así como cuando proponías que para Jung termina siendo una experiencia del encuentro con el individuo, eh, y eso me hace sentir que para Jung, como para todos los humanos, el camino como arquetipo, el camino como metáfora, termina siendo precisamente una andanza de la curación, que finalmente el encuentro con la individualidad es una potencia de curación, lo que está evidenciando. En esa misma óptica lo ha sido para nosotros. Un encuentro con el individuo, es decir, el individuo no es la manifestación aquí capitalista del individualismo. El individuo es la comprensión del ser total, de- del humano en totalidad, del hombre, del ser humano no dividido. Individuo precisamente hace referencia a no estar dividido. Cuando me escuchas saludar como ritualidad o cuando ubicas que aquí lo que hay es un sentido de conocimiento alrededor de unas prácticas, de una manifestación de prácticas, pero que de fondo esas prácticas lo que están refiriendo es la importancia del mito, vuelve a estar presente la idea de totalidad. Es decir, porque finalmente los abuelos del Baupés lo que terminan planteando es que sin mito no hay vida, sin mito no hay humanidad. El ser humano que pierde los mitos le queda el camino del suicidio. O sea, de esa hondura es el asunto de no tener mitos y rituales. Jung, en un libro muy pequeñito que nos llegó a las manos, El secreto de la flor de oro, un libro que escribe con Rich, si no estoy mal, con Wilhelm Rich, y que habla sobre el I Ching de los chinos precisamente, pues tiene
tiene una cita que es bastante fundante y bastante particular, y es sobre el sentido de qué es lo que buscan los humanos. Y dice, parece que las universidades y las ciencias no le están entregando al hombre lo que necesita, no le están entregando al hombre lo que busca, y lo que busca el hombre es sentido. La necesidad del hombre es un sentido de totalidad, y un sentido de totalidad es una búsqueda trascendental, es una búsqueda espiritual, porque en la psicología ancestral e indígena, como en otras psicologías transpersonales, pareciera que de fondo en términos de la curación, de fondo en términos de ser totales, lo que está precisamente en lo humano es ese sentido de ser espiritual. Una psicología ancestral indígena es una psicología de la espiritualidad, no es una psicología de otro tipo de manifestaciones. Y eso implica entonces una necesidad de individualidad que la quisiera proponer acá en una suerte de lógica trasegoica, es decir, tú hablabas del ego. Lo que sucede en un saludo ritual es precisamente una lógica trasegoica. Un hombre que es capaz de trascender su instancia psíquica egoica para fundirse al psiquismo de lo total. El psiquismo de lo total manifiesto en Tensacá, en el cosmos, manifiesto en Chihuachía, en la Tierra, manifiesto en el Sol, manifiesto en la Luna, expresado en arquetipos sagrados de los diferentes pueblos y las diferentes culturas, y que lo que están proponiendo es una necesidad de lo transracional. Y cuando digo necesidad, lo que se está proponiendo acá es seguramente lo que Jung ha enseñado en su escolástica, de lo que nosotros hemos encontrado en nuestro camino y lo que ustedes encuentran en el camino junguiano, en el camino de los arquetipos, y es un asunto muy humano, una necesidad muy humana de curación. O sea, aquí el manifiesto de lo trasegoico, el manifiesto de lo transracional, la búsqueda de la individualidad, lo que está proponiendo es una necesidad de curación. ¿Y por qué alrededor de los ritos y por qué alrededor de los mitos? Porque precisamente dicen los abuelos indígenas, en una especie de etimología muy sencilla y muy croya, la palabra mito lo que termina significando es mi totalidad. O sea, la búsqueda del mito es la búsqueda sagrada de mi totalidad. El asunto de ser bendito. Ser bendito es ser holista. Lograr la integración desde la cabeza hasta los pies con toda la manifestación esencial, sustancial, existencial. Y eso es lo que nos tiene en la vida. Por eso los abuelos dicen, si no hay mito, pues no hay vida. Lo que queda es la muerte. Porque Sí, es que el mito es el psiquismo mismo. Y esto es muy junguiano. Pero para la ancestralidad indígena es de la misma manera. Claro, no hay que olvidar que Jung lo que hace es un trabajo transcultural impresionante, de psicología transcultural impresionante. Para los abuelos indígenas, tener mito es tener psiquismo. Perder el mito es perder el alma. Eso hace que el sentido humano sea un sentido de caminar mítico. exacto. Y eso hace que el sentido humano, en esa pletórica de usos y costumbres, sea un ejercicio de las prácticas para encontrarse con el mito, de las prácticas para encontrarse con el alma propia, de las prácticas, los usos y los costumbres para encontrarse con el sí mismo. No con la idea egoica que hace parte de este mito, sino con el sentido trascendido de lo egoico. Y ese sentido trascendido de lo egoico es un sentido de mismidad. Ujú. Es un lugar de la curación solo posible en esa mismidad que se refiere también en esta lógica del self o en este sentido de lo que implica para nosotros Mahui. Mira tan bonito que es esto en el mito de ancestralidad muisca, que nosotros tenemos nuestro sí mismo hecho una montaña, y es una laguna que queda, es una montaña, perdón, que queda en un pueblo cercano a Bogotá que se llama Cota, y es una montaña que se llama Mahui. Cuando uno le pregunta a los abuelos muiscas de Cota qué significa Mahui, su significado mítico es la comprensión más profunda de lo psíquico. Dicen los abuelos, Mahui significa el encuentro contigo mismo. O sea, la montaña es una experiencia ritual de caminar el psiquismo hacia adentro para lograr el encuentro con lo que somos como humanidad.
Y lo que nosotros somos como humanidad es una manifestación de mismidad en el sentido de la búsqueda del núcleo del ser, o de lo que Jung podría denominar el ser. Dices si hay una especie de mapeo, si hay una especie de sentido prescriptivo en la ritualidad, y por supuesto que aquí se mueve un asunto de la constatación, es decir, cómo se hace constatación del alma, cómo se hace constatación del sí mismo, cómo se hace constatación de lo sagrado. Sin embargo, aquí no hay que hacer invención. Cuando digo el sí mismo no es solo una estructura psíquica que nos cuesta intelectualmente comprender, sino que sí mismo es una montaña. Imagínate la manifestación de materialidad sagrada, de materialidad biológica, que implica el toparse con el psiquismo en la tierra misma. Caminar la tierra para encontrar el psiquismo, caminar la tierra para encontrarse a uno mismo. Y esto implica entonces acá que por supuesto hay una serie de ritualidades y en lo que nosotros hemos podido caminar las ritualidades nativoamericanas, hemos encontrado que uno pudiera plantear una especie de estructura en esta manifestación de lo ritual. Es decir, así como uno, y me haces pensar en eso con lo que decías ahora, uno podría encontrar una especie de comprensión del alma en la manifestación de diversas almas que nos componen. Hay un alma biológica, o hay un alma social, hay un alma comunitaria, hay un alma de la individualidad que camina hacia la trascendencia, hay un alma de lo masculino, hay un alma de lo femenino. Y en esta óptica uno podría encontrar que hay unas ritualidades que se van acomodando en esa sabiduría milenaria, porque es que esto no son los 3 siglos de ciencia occidental que conocemos. Esto es un conocimiento científico y filosófico y cosmogónico de miles de años en los diversos pueblos en el planeta. Tampoco pudiera decir que esto es privativo de América. Es decir, Europa tiene una ancestralidad. El mito de Psique es un hermoso mito de ancestralidad que constituye precisamente el arquetipo de la libertad como el horizonte a través del cual evoluciona el psiquismo humano. El problema es que Occidente se desconectó primero por sus búsquedas y por sus lógicas de esta manifestación de lo mítico. A duras penas, el mito occidental griego alcanzó para filosofía y de filosofía alcanzó para ciencia, pero el resto de mitologías del mundo quedaron por fuera. Y entonces el resto de mitologías del mundo, tal cual lo hizo Jung, son una memoria antiquísima y sagrada que está ahí para ser recuperada en el sentido de las psicologías de los pueblos, de las psicologías míticas de los pueblos. El psiquismo africano, el psiquismo hinduista, el psiquismo budista, el psiquismo piel roja, el psiquismo mapuche, el psiquismo tibú, el psiquismo muisca, el psiquismo inca, el psiquismo maya, azteca, está manifiesto allí como una memoria que el mundo y la ciencia occidental y la filosofía occidental pueden tratar de comprender. Eso sí hago la salvedad. Obliga a hacer giros epistémicos, porque Sí, no se puede comprender de cualquier manera. Nuestra razón lineal occidental, que ha constituido grandes logros en algunas manifestaciones modernas, no, y también grandes problemas en diversas manifestaciones modernas, no es suficiente para lograr lo que el abuelo dice, y es el día que la planta nos hable y nosotros le podamos escuchar sobre la pregunta que haces, Eduardo, por ejemplo, hay una estructura de los rituales, hay un manifiesto de tipos de ritualidad para diversas situaciones y circunstancias. El día que le podamos escuchar a la tierra y que la tierra nos cuente de qué se trata el ritual y de cómo nos podemos curar sobre diversos males a través de diversos rituales, ese día vamos realmente a ser merecedores de la comprensión de la sabiduría ancestral indígena. Pero eso implica, como te digo, transformaciones epistémicas, movimientos epistémicos en nosotros. Poder bajar del lugar de la cabeza al territorio corpóreo representado por el corazón y en ese sentido poder transformar el pensamiento que hoy tenemos en un pensamiento bonito ujú, y poder transformar la emocionalidad que hoy tenemos en un corazón dulce. mm, Esa manifestación de lo bonito y lo dulce
son grandes potencias arquetípicas como horizontes de conocimiento en este caminar de la ancestralidad indígena, pero obliga a ese elemento. ¿Cuándo vamos a escuchar una florecita para que la flor nos haga la terapia? Y te lo digo en el sentido de alguna práctica en la laguna sagrada de Iguaque. Es la laguna que en el mito da origen al pueblo muisca. Eso queda en el departamento de Boyacá, al lado del departamento de Cundinamarca, acá en Colombia. Es la laguna de la cual viene la vida. En un pueblito que se llama San Pedro de Iguaque, uno camina unas 10 horas hacia la punta y allá encuentra la laguna sagrada de la cual viene la diosa Bachué. Y esa diosa Bachué viene con un niño de la mano y ellos constituyen lo femenino y lo masculino de la existencia humana para la óptica muisca. Y estábamos sentados allí con el mayor, con el abuelo en la laguna, y era un derroche de mitología, era un derroche de ritualidad. El abuelo hablaba con la montaña, el abuelo le decía a la laguna en la montaña, el abuelo hablaba con la laguna, y el abuelo le decía a la laguna de Iguaque, abuela, madre, perdóname. Y la laguna se manifestaba en sus lenguajes, en su viento, en sus corrientes, en las nubes que hacían presencia. Y claro, nosotros éramos los niños en la experiencia, caminantes también del mito y del psiquismo. Y el abuelo nos vio allí sentados aguantando frío y nos puso tarea. Y digo, abuelo, ¿y nosotros entonces qué hacemos acá? La práctica. Es, no es cualquier contemplación de la racionalidad filosófica. Es una contemplación que implica la práctica de pensar bonito, pero es que pensar bonito involucra el cuerpo como un lugar desde el cual se construye precisamente aquí la ciencia y la filosofía. Y el abuelo entonces nos mira y nos dice, mire, y a cada uno le dio un maestro, y a mí me sentó al frente de una florecita, sencilla, pequeñita, humilde, y me dijo en coherencia, siéntese ahí, profesor, cuéntele a la planta cómo se siente, cuéntele a la florecita cómo se siente, y permítase escuchar la terapia. No lo dijo así. El abuelo dijo, permite sentir la voz, el mensaje de la tierra a través de la florecita. Y entonces me senté con fe, porque ese es un elemento constitutivo en esta psicología. Fe significa confianza, fe significa entrega. No hay poder en el ritual si no hay fe. No hay posibilidad de curación desde el ritual si no hay entrega a la práctica de la vida. Entonces me senté allí con lo que puedo de confianza, con lo que podía de fe, y le empecé a hablar a la flor. Y lo sorprendente para mí, en esta relación con lo total, vuelve aquí lo trasegoico. Es decir, el ego va a plantear seguramente, pero que hay que hablarle a una flor, es decir, ¿qué sentido? Tú dices el mundo de lo invisible, pues aquí estoy refiriendo el mundo de lo invisible. ¿Qué terapia me puede hacer una florecita? Y entonces le conté a la flor cómo me sentía, y lo sorprendente es cuando empiezo a escuchar ese mundo de lo invisible, a través del cuerpo, a través de la escucha, una escucha del corazón, una escucha de conciencia ampliada, no egoica, trasegoica, más bien silenciosa, una escucha silenciosa. Y la florecita me trae dos palabritas sobre mi mamá, sobre la relación con mi mamá, la curación de la relación con mi mamá. Y me dice la florecita, mírela, mire su mamá, mire su historia. Y empieza aquí a llegar toda la información de la historia de mi mamá, de sus esfuerzos, de sus sacrificios. Y la siguiente palabrita que me conmovió mucho es cuando la florecita me dice, y entonces sienta compasión y perdone. Una florecita, Eduardo, una florecita en un lugar sagrado, haciéndome la terapia. Y entonces cuando uno vive este tipo de situación, no, pues esto desborda los parámetros
que teníamos pensados desde un logos del psiquismo, desde una psicología, porque esto involucra mucho más allá que cualquier logos. Y el único logos capaz de comprender esto es el primer logos. Y el primer logos, dicho por los griegos, además, es el mito. mm, Ese es el primer logos. Y el mito es un lenguaje de rituales. Comprender el mito es una práctica a través de los rituales, porque los rituales son símbolos, claro, pero son más que símbolos, son signos. sí, Y el signo es, tú lo sabes, es algo que le habla a mi corazón. sí, Y el signo se mueve ya en una frontera entre lo racional, lo transracional y la vibración energética, con el mundo de la vida, en este caso con la madre tierra. Y entonces, ¿qué tipos de ritualidades hay? Pues es impresionante, es decir, hay una memoria de posibilidades y de potencias en el mundo indígena para curar diversas manifestaciones de las diversas posibilidades del alma, el alma bio, el alma cuerpo, el alma familiar, el alma comunal, el alma existencial, y hay diversas opciones, ¿no? Las plantas son una opción, la ritualidad botánica es una opción fundamental, pero están las ritualidades de paso en la vida, nacer y sembrar la placenta para volver a conectar con la tierra. O en nuestro caso, si acaso nuestra placenta fue vendida o fue botada en un hospital, la necesidad de volver a conectar con la tierra a través de la siembra de la placenta. Ese es uno de los primeros rituales de paso que todos debiéramos, ya que el mundo occidental hizo que lo fuéramos dejando de lado, que todos pudiéramos recuperar. Volver, porque es que sembrar la placenta, cuando se siembra la placenta, los papás están conectando a ese niño, a esa niña, con la tierra y con el cosmos. Imagínate, semejante sí. maravilla. ¿Por qué nos sentimos hoy tan fracturados, tan desprendidos, tan aislados, tan ensimismados, tan embutidos en el ego? Porque precisamente las dos grandes fuerzas constitutivas desde nuestro nacimiento fueron separadas. Se corta el cordón umbilical, pero pareciera que el mundo occidental también corta la relación y el nexo con la ancestralidad. Entonces, rituales de paso, rituales circunstanciales, rituales de andar la tierra, rituales mortorios, rituales fúnebres, rituales de vida. Es decir, en este momento de nuestras investigaciones nos encontramos más o menos en esa óptica de poder recuperar y dimensionar esa riqueza de ritualidades posibles. Sin embargo, me llega aquí la voz de los abuelos. Vuelvo a decir lo mismo. Mi hijo me dice, no para el usufructo, no para la banalización, no para cualquier, no para que sea de cualquier manera. Es decir, como tú lo dices, lo rescatas, Eduardo, si alguien me escucha saludar, puede que sea lo más banal, ¿no? Bueno, un folclore de la ancestralidad indígena, o alguien puede escucharme saludar y decir, como lo dijiste tú, no, es que aquí lo que es un sentido mítico que constituye y que alimenta el psiquismo, porque el gran problema es que nos cortaron los mitos, Sí. el hombre se quedó sin mitos, y el hombre de hoy, ese hombre llamado moderno, tiene una sed insaciable por ese elemento cualificador del psiquismo, que es lo mítico. Sí. Mira, no, Luis Eduardo, tú no te imaginas lo que agradezco bueno, este compartir, este conocimiento. Bueno, quisiera seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando. Espero que tengamos otras oportunidades para poder seguir explorando estos terrenos porque lo que encuentro es una riqueza desde todo punto de vista. Entonces, yo no quisiera ni mucho menos que suene como una sobresimplificación de todo esto que nos compartiste, pero hay un elemento que creo que es importantísimo como hacer conciencia.
Yo creo que el mundo occidental se plantea como un camino larguísimo desde una cierta intuición de que hay una totalidad, pero hay un camino muy, muy largo, lleno de, muy egoico, que pretende llegar a esa totalidad, mientras que lo que tú nos estás compartiendo es como el vivir ya en la totalidad, a través de los mitos, a través del reconocimiento de lo que el mismo Jung o podemos intuir que está vinculado con lo que Jung llamaba del mito personal. Lo que es vivir allí es ya estar en la totalidad. O sea, es una forma diferente de uno vincularse con uno mismo, de uno vincularse con el entorno y de uno vincularse con la vida. Entonces, espero que no suene como una sobresimplificación, porque no lo es. O sea, creo que me llega como dentro de lo que tú compartes, esa ese, ese vivir inmerso en el mito, ese vivir rodeado de lo que el mito significa en todos sus sentidos, ya nuevamente funciona como un enorme contenedor que nos permite activar cantidad de cosas. Entonces, nuevamente te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Espero que podamos seguir profundizando en estos temas que son fascinantes y que creo que es importantísimo traerlos nuevamente, rescatarlos y hacerlos conscientes en términos de práctica. Eso que tú comentabas de el pensamiento bonito y el corazón dulce, eso ya da unas referencias de una forma de vivir que, bueno, que son profundamente poderosas y que definitivamente hacen una falta increíble en el mundo que estamos viviendo. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Y se lo agradezco a los abuelos, porque constantemente trato de sentir y pensar esto. Y cuando digo los abuelos, hasta desde mis abuelos, paternos, maternos, los de mi linaje, hasta los diversos abuelos, las lagunas, las montañas, las plantas, los elementales, hasta los primeros abuelos, el padre y la madre, el sol, la luna, el cosmos y la tierra. Porque así como dicen los abuelos del Bapés, sin esta raíz mítica, uno no sabría qué sería de la vida. ¿Sí? Sí, Sin este alimento que vuelve y nos integra y nos conecta desde el mito propio al mito cultural y al mito espiritual, la vida sería complejísima, difícil, como lo es hoy. sí, Por eso, por eso cerraría con el tema, hay una tarea, y es la tarea de volver a sembrar el mito, de reencontrarse con el mito. Y esto no es la tarea, uno pudiera pensar, entonces es la tarea de identitariamente recuperar a Bolívar o recuperar a Bochica o recuperar a Quetzalcóatl o recuperar a Viracocha. Hace parte en algún nivel, pero creo que es la tarea, como tú me lo decías, Eduardo, de recuperar el mito personal. Esa es la gran tarea de la curación. Por sí, ahí comienza, o ese es todo el sentido de la curación. sí. Bueno, Luis Eduardo, un enorme placer. Este, Igualmente, y bueno, con esto voy a detener la grabación.